Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más estamos por llevar esta enseñanza, especialmente para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tan amablemente apoyan cada semana escuchando la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por ello. Antes de principiar, voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a llevar a cabo esta enseñanza. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, Creador del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, estoy delante de su presencia para llevar esta enseñanza, Señor. La única razón es para edificación, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy porque una vez más me das la oportunidad de poder transmitir esta enseñanza a través de este video. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Muy bien, en esta mañana estamos a domingo ya 29 de agosto, el último domingo del mes de agosto, y para decir que ya el próximo domingo tenemos lección nueva. Espero que usted haya obtenido ya su expositor listo para la semana que viene. En esta mañana tenemos una lección que se titula ¿Cómo mantener la iglesia pura? ¿Verdad? Y la palabra del Señor nos habla en la verdad central que dice: la iglesia debe permanecer santa en un mundo impuro. Lo repito una vez más, la verdad central. La iglesia debe permanecer santa en un mundo impuro. Y el versículo clave se encuentra en 1 de Juan 2:15, que dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y el amor del Padre no está en él. Gloria al Señor. Estamos para principiar la clase y dijimos que se llama ¿Cómo mantener la iglesia pura? ¿Verdad? Antes de principiar, ¿verdad? Mando saludos a los hermanos de pastores del Centro Cristiano Fuente de Vida, nuestro hermano Rubén Delgado y su esposa Pastora Delgado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo grandemente como siempre lo ha hecho. Y mandamos saludos también a la Iglesia del Paraíso, que cumplieron 18 años en este fin de semana de servir al Señor. Dios los bendiga, hermanos pastores Blanca y Raúl Fernández, que el Señor los siga bendiciendo y salir adelante. Gloria al Señor. Muy bien, ya vamos a entrar a la enseñanza, ya dijimos el título y ahora voy a leer, ¿verdad?, la introducción del estudio, que dice: quienes no conocen a Cristo a veces afirman que no asisten a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Es fácil para nosotros responder con liviandad que los hipócritas en la iglesia no deberían alejar a las personas, porque estamos ahí para adorar a Dios, no para juzgar a los demás. Sin embargo, hacemos bien en examinar nuestro comportamiento para asegurarnos de que no hemos proyectado al mundo una percepción distorsionada de la iglesia. En otras palabras, nuestro trabajo es, ¿verdad?, mostrarle al mundo que no vamos a darle un comportamiento, ¿verdad?, distorsionado, o sea, que esté desviado de la palabra de Dios, sino siempre estar, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre de Dios de una manera que primeramente que agrade al Señor. Si bien la excusa de la hipocresía no es una razón válida para no asistir a la iglesia, también debemos ser consistentes de nuestro comportamiento, que puede llevar a las personas a creer que la iglesia está llena de hipócritas. Siempre a través del tiempo hemos escuchado, ¿verdad?, excusas de esa manera, que no van a la iglesia por razón de que hay hipócritas. Me recuerda muy bien las enseñanzas, ¿verdad?, del pastor Adolfo Miramontes, ¿verdad?, que él decía, ¿verdad?, que él preferiría estar en la iglesia aunque hubiera hipócritas, aunque sea por un poquito de tiempo, y no pasar en la eternidad, ¿verdad?, y perder su alma. En otras palabras, él preferiría estar entre los hipócritas un poquito de tiempo
y así no, su alma no se perdía. Y tenía mucha razón, ¿verdad? Dice la excusa de la hipocresía no es razón válida para no asistir a la iglesia. Esa es una verdad. ¿Cuánta diferencia debería haber entre la vida de un creyente y la vida de alguien que no tiene una relación con Jesucristo? Hay mucha diferencia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿cómo deben responder los cristianos cuando ven el pecado que se infiltra lentamente en la congregación? ¿Y cómo pueden los cristianos mantener un patrón de conducta piadoso y no juzgar a los demás? Esos son los tipos de preguntas y problemas que se exploran en la lección de hoy. A través de este estudio estaremos mejor preparados para comprender la santidad y vivir de acuerdo con los justos mandamientos de Dios. Muy bien, el primer inciso se encuentra el inciso 1, engañados por las influencias paganas. El inciso A dice transigir espiritualmente y tenemos que encarar el pecado. ¿Qué quiere decir transigir? Quiere decir, aleluya, tolerar o estar de acuerdo cuando conocemos una persona que espiritualmente no está bien y nosotros estamos de acuerdo con ello. Eso no lo vamos a ver a través de la clase, que no está permitido. Muy bien, vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios. La primera, ¿verdad?, lectura que tenemos está en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 3. Es la primera enseñanza que tenemos aquí para mirar que estaban engañados por influencias paganas. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Primera de Corintios, ¿verdad?, del 1 al 3, de la siguiente manera: como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual aún y se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y el 3 dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como he juzgado que tal cosa han hecho. Muy bien, entonces la primera lección, ¿verdad?, o la primera enseñanza habla de la siguiente manera. Pablo dijo algunas palabras duras a los cristianos de Corintio. Esta enseñanza es fuerte, ¿verdad?, pero se necesita, o la necesitamos, ¿verdad?, para poder estar prevenidos, ¿verdad?, cuando suceden tales cosas, ¿verdad?, en las iglesias. En esta primera carta dirigida a ellos, y sus instrucciones también son aplicables a las iglesias de hoy, como lo fue en el tiempo de Corintio. Esta enseñanza también es aplicable a las iglesias de hoy. Sin embargo, en nuestro mundo dividido es vital o es importante que nos separemos del pecado en nuestra sociedad sin perder nuestro amor por los no creyentes que viven en pecado. Al igual que los corintios, algunos en la iglesia moderna son tolerantes en la iglesia. Al igual que los corintios, lo repito, algunas iglesias modernas son tolerantes al pecado, incluso dentro de nuestras propias filas ministeriales. Estamos llamados a amar a los pecadores y también estamos llamados a no comprometernos con el pecado. Corintio era una sociedad saturada de perversión sexual. Siglos antes del Nuevo Testamento se había establecido una campaña de prostitutas. ¿Se imagina usted cómo estaba esta ciudad? Es importante tener en cuenta entonces que las personas que estaban convirtiendo a Cristo en esta iglesia habían crecido en una cultura
que veían la inmoralidad sexual como algo normal, incluso necesario desde el punto de vista religioso. Esta lección también nos ayuda a apreciar los desafíos que enfrentó el apóstol Pablo al llegar a esta ciudad con un mensaje de pureza, fidelidad y moderación sexual. La inmoralidad sexual era un problema muy real entre los creyentes corintios en su lucha por crecer de la inmadurez a la madurez espiritual. Problema que tenían, ¿verdad? Tenían el problema de la sexualidad y era un poco difícil, ¿verdad? De la inmadurez pasar a la madurez, o sea, crecer en la madurez, ¿verdad? Dice la palabra del Señor más adelante, como está escrito, ¿verdad? Los cristianos no deben tolerar la inmoralidad en su trato. Pablo dio órdenes a la iglesia de tomar medidas drásticas para eliminar el pecado de la congregación. Pablo se negó a ser moldeado o deformado por la cultura. Su prioridad era su ciudadanía en el reino de Dios. Esa era la prioridad de Cristo, que estar seguro que él iba a ir a la ciudadanía del reino de Dios y vivir lo mejor posible, conforme a los mandamientos de Dios. Su patrón de conducta se establecía las Escrituras. La conducta que él deseaba tener y él siempre tuvo, estaban sobre la Escritura. Y damos gracias a Dios por ello. Pablo se negó a ser moldeado o deformado por la cultura. A través del tiempo, cuando él pasó por este tiempo, él no fue moldeado a esa cultura. Su prioridad era su ciudadanía en el reino de Dios, y vivir lo mejor posible, conforme a los mandamientos de Dios. Su conducta establecida en la Escritura. La Biblia claramente enseña que la relación sexual debe de darse en los límites del matrimonio. Un esposo y una esposa. Permitir la inmoralidad sexual en la iglesia es violar las normas del reino de Dios. Pablo le dijo a los corintios que las personas sexualmente inmoral debían de ser expulsadas de la iglesia. Participación de alumnos. ¿Qué influencia ha tenido la cultura en su vida y comportamiento? ¿De qué manera la iglesia podría comprometerse con los patrones del mundo? ¿Y cómo se puede evitar esto? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que está aquí escrita para los alumnos. Muy bien, seguimos adelante. Tenemos que, ¿verdad?, encarar el pecado, o sea, hacerle frente, ¿verdad?, a la situación, ¿verdad?, que suceda. Ver el pecado entre los creyentes debería de incomodarnos. Ante esta posibilidad debemos preguntarnos qué haremos respecto a esa incomodidad. Pablo instruyó a los corintios a erradicar, o sea, hacer desaparecer por completo, ¿verdad?, ese problema que había ahí. El pecado en medio de ellos. El objetivo era el crecimiento y la salud espiritual del ofensor, y eso requería una acción decisiva. Tenían que decidir algo rápido. ¿Cuál fue el motivo, verdad, que vivieran en esta situación? Es que la iglesia de Corintios, ¿verdad?, estaba tan ocupada, ¿verdad?, en diferentes clases de actividades que tenía, que no se paró o no se dio cuenta a tiempo cuando esto sucedió, ¿verdad? Y de esa manera era que crecía. Por eso Pablo, ¿verdad?, les tuvo que hablar fuertemente
y que detuvieran eso inmediatamente, ¿verdad? A leer, ¿verdad? Como leímos 1 Corintios capítulo 5, dice, podemos interpretar como falta de amor la expulsión de una persona en la iglesia. Se puede interpretar así, que no hay amor en la iglesia, porque expulsaron, ¿verdad?, a ciertas personas, ¿verdad? Y vamos a ver a través de la enseñanza que no es así. Pero Pablo, con toda delicadeza y bajo la dirección del Espíritu Santo, describió la manera en que deberían de suceder esta acción, de qué manera podían, ¿verdad?, tratar, ¿verdad?, este asunto que estaba pasando en esta iglesia. La iglesia debe someterse al Espíritu Santo independientemente del pecado cometido. El Espíritu Santo nunca haría nada impropio hacia una persona. Es un espíritu de amor que Pablo instruye a los líderes de la iglesia de entregar a esa persona, o sea, de encarar a el pecado, ¿verdad? Hablar con ellos, ¿verdad? Sentarse, ¿verdad? Y dice, y entregar a la persona a Satanás. Muchos escritores o muchos eruditos, dice, creen que esto significa que la persona es excomulgada de la iglesia para que sus deseos carnales sigan su curso sin freno alguno. Algunos escritores eruditos, ¿verdad?, hablan de eso. El mayor anhelo de Pablo era que la persona volviera a Dios una vez que él o ella se diera cuenta de la bondad de Dios en contraste con el dolor del pecado. Si no se llamaba la atención, iba a seguir adelante, ¿verdad? Pero llamarle la atención era necesario, ¿verdad? Porque de esa manera o se iban por completo o ellos reconocían, ¿verdad?, que habían pecado y que tenían que, ¿verdad?, arrepentirse delante de Dios, ¿verdad?, y seguir su vida como el Señor, ¿verdad?, siempre lo ha llevado a cabo. Dice la palabra de Dios, si la iglesia no tomaba una acción extrema, el hombre inmoral bien podía continuar en su pecado y nunca reconocer la necesidad que tenía, la necesidad de arrepentimiento. Se arriesgaba a perderse eternamente al vivir engañado, creyendo que estaba en el camino correcto. Aunque la expulsión de la persona inmoral de la iglesia era potencialmente beneficiosa para ella misma, ¿para quién misma? Para la iglesia, porque dice, aunque la expulsión de la persona inmoral de la iglesia era potencialmente beneficioso para la iglesia misma, definitivamente era beneficioso para la congregación de Corintio. Los cristianos entenderían que Dios es categórico, o sea que Dios es terminante, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra está escrito y es categórico en cuanto a sus expectativas, y ellos no se arriesgarían a sufrir las consecuencias negativas de permanecer en una comunidad espiritualmente en riesgo. Pablo utilizó la ilustración del efecto de la levadura en la masa para comunicar su punto, así como una pequeña cantidad de levadura, ¿verdad?, echa a perder toda la masa para comunicar su punto. Así como esa pequeña cantidad de levadura sufre o surte su efecto en toda la masa. El pecado afecta todos los aspectos de la congregación. Pablo estaba protegiendo el clima espiritual de la iglesia de Corintios. Pablo usó la fiesta de Pascua para continuar su ilustración de la importancia de mantener la iglesia pura del pecado. Él observó que la iglesia de Corintio podía recuperar su pureza al realizarse con Jesús, o sea, realinearse otra vez, ponerse en línea, volver a hacer las cosas que estaba haciendo antes, arrepentirse, ¿verdad?, y seguir el camino que estaba con Jesús.
Él es el Cordero Pascual y no tiene sentido reclamar los beneficios de su sacrificio para luego vivir conforme a los patrones de una cultura pagana, ¿verdad? Era muy importante, ¿verdad?, evitar, ¿verdad?, las influencias inmorales. Los creyentes a veces se protegen ellos mismos y su familia de la influencia del pecado, viviendo dentro de lo que algunos han llamado la burbuja cristiana. Si bien es importante que nos protejamos de las malas influencias, Dios nos llama al aislamiento del mundo. Más bien, Dios no nos llama a aislarnos del mundo. Más bien Él nos llama a ser luz y sal del mundo. Tal vez siguiendo esta línea de pensamiento, Pablo expresó que era más importante para la iglesia evitar el contacto con un creyente pecador que evitar el contacto con los creyentes incrédulos que vivían vidas santas. Y no es nuestra labor juzgarlos. Sin embargo, aquellos que nosotros profesamos el nombre de Cristo, debemos vivir piadosamente y animar a otros creyentes a que también lo hagan, para evitar que vivan engañados, ¿verdad? Porque era importante, ¿verdad?, encarar el pecado, aleluya, por tres cosas, ¿verdad? Sabemos bien que la palabra transgresión, ¿verdad?, quiere decir infracción, ¿verdad? Violar la ley de quién? La ley de Dios, ¿verdad? Y era importante, ¿verdad?, encarar el pecado por tres cosas o por tres razones. Número uno, por el bien de los transgresores. Les hacía muy bien, ¿verdad?, encarar el pecado y que vieran y que se arrepintieran, ¿verdad? Esto estaba bien. Número dos, para mantener la pureza de la iglesia, para bien de toda la congregación. ¿Me entiende? Era importante encarar y ver, hablar con estas personas, ¿me entiende?, que habían cometido, ¿verdad?, el pecado. Dice, y número tres, por el bien del mundo. ¿Cómo por el bien del mundo? Porque la iglesia no puede ganar almas para Cristo si se asemeja al mundo. Es imposible. Por eso esas tres cosas, Pablo, era importante, ¿verdad?, que los líderes de la iglesia, ¿verdad?, encararan con este gran problema que había sucedido en aquella iglesia de Corintios, aleluya. Era una, ¿verdad?, era una cosa que se tenía que hacer, ¿verdad?, tenían que encarar, ¿verdad?, porque si no, como ya mencionamos, estas tres cosas estaban en peligro. Tenemos el inciso 2 que nos habla y nos dice una decisión bien fundada, ¿verdad?, evitar las influencias inmorales y ser responsables ante los demás, ¿verdad? Eso se encuentra, ¿verdad?, en Primera de Corintios, ¿verdad?, 5:9, y le vamos a dar lectura en esta mañana, ¿verdad?, para que usted tome nota, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Gloria al Señor, aleluya. Y dice de la siguiente manera, Primera de Corintios, capítulo 5, el versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios como está escrito: os he escrito por carta que no nos juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. ¿Verdad? En el capítulo 9, ¿verdad?, de Primera de Corintios, voy a leer el 10 y el 13. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor el 10, aleluya. Ya lo leímos el 10, leemos el 13, dice, porque a los que están fuera de Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre nosotros. Está fuerte, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta mañana, pero es necesario, ¿verdad?,
para bienestar de toda la congregación y para bienestar de que los que están en la iglesia puedan seguir madurando y puedan seguir creciendo. Pablo llamó a los cristianos a juzgar o discernir lo bueno de lo malo, en vez de asumir una actitud condenatoria. Los que están fuera de la iglesia a menudo consideran que los cristianos son críticos, y algunos cristianos condenan a los que no son cristianos y cuya vida está marcada por la inmoralidad. Pablo explicó que este no debería ser el caso. Los cristianos no tienen autoridad de juzgar a quienes no conocen a Jesús. Esta autoridad le pertenece únicamente a Dios. Sigamos adelante. Estamos en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, que ya lo leímos. Pablo señaló que los cristianos hicieran amistad con personas que no conocen a Jesús. No dijo que los cristianos deberían permanecer ocultos tras las puertas de las iglesias. Los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús y pasar el tiempo con los que están fuera de la iglesia para compartir el evangelio con ellos. Eso fue lo que hizo Jesús durante el tiempo que él estuvo predicando y enseñando, ¿verdad?, en diferentes partes de aquel lugar. Él salía a los lugares remotos, a las aldeas donde había multitud, para enseñarles la palabra del Señor. Y es lo que debemos de hacer nosotros, salir a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. No quiere decir que vamos a estar encerrados dentro de la iglesia, ¿verdad? Seguimos adelante con la palabra del Señor. No tiene sentido pedir a los inconversos que vivan con rectitud. Claro que no podemos hacerlo, ¿verdad? El cambio de conducta no marca diferencia alguna en la condición espiritual de la persona. Lo que necesita el incrédulo es un cambio de corazón, una demostración de verdadero amor a los no creyentes. Es una expresión clara del Evangelio a través de la palabra y sus acciones, ¿verdad? Lo que podemos hacer o lo que usted puede hacer, ¿verdad? Haga una lista, ¿verdad? De todos, ¿verdad?, las personas que usted conoce, y ponga los nombres, ¿verdad?, de las personas que usted puede, ¿verdad?, convivir con ellos, y ponga otra lista con las personas que tenemos que, aunque las amamos, pero tenemos que apartarnos de ellos o de ellas, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, ser responsables, ¿verdad?, ante los demás. Esa es una verdad, ¿verdad? Y la vamos a leer en 1 Corintios 11:12, que dice de la siguiente manera, en la palabra del Señor. Estamos en 1 Corintios, capítulo 5, y el versículo 11, y le vamos a dar lectura. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. El 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que no están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Muy bien, seguimos adelante. La lectura que leímos fue en 1 Corintios, capítulo 11 y 12. Los que declaran a Jesús como Salvador deben vivir vidas de santidad, en contraste directo con los que no son cristianos. Si un cristiano se asocia con un compañero creyente que está viviendo una vida no piadosa y pasa por alto o incluso justifica el pecado, entonces el cristiano respalda el comportamiento impío sin darse cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado si tenemos amistades, ¿verdad?, con personas, ¿verdad?, que son ávaros o hacen cosas
que no están correctos delante de Dios, ¿verdad? Tenemos que, y luego si nosotros hacemos amistad, eso quiere decir que nosotros estamos justificando, ¿verdad?, lo que hacen ellos sin darse uno cuenta. Pablo dijo que un cristiano ni siquiera debía comer con una persona que dice ser cristiano, pero no vive sometido a las normas de Dios. Está fuerte esto, puede decir gloria a Dios, que no debemos, ¿verdad?, ni de comer con esas personas, ¿verdad?, que no viven sometidas a las normas de Dios. Los cristianos deben de estar dispuestos a encarar a sus hermanos en la fe respecto a su comportamiento pecaminoso. Al hacerlo, se mantienen mutuamente a cuenta y evitan que aumente la transgerencia dentro de la iglesia. Lo leo una vez más. Los cristianos deben de estar dispuestos a encarar a sus hermanos en la fe respecto a su comportamiento pecaminoso. Al hacerlo, se mantienen mutuamente a cuenta y evitan que aumente las tolerancias dentro de la iglesia. La diferencia entre juzgar de manera sentenciosa y mantenerse unos a otros a cuenta de una manera piadosa a menudo la define la actitud que una persona tiene hacia un comportamiento cristiano. La crítica no edifica, generalmente se expresa con actitud de superioridad. En cambio, el juicio adecuado de uno a otro se basa en el amor y la preocupación por el bienestar de la persona, así como por el bienestar de la iglesia. Los cristianos deben estar dispuestos a mantener a cuenta a sus hermanos en la fe en cuanto a los patrones de conducta establecidos en la palabra y deben ellos mismos ser responsables ante otros. Participación. ¿Por qué la responsabilidad personal puede prevenir la necesidad de una mayor disciplina en la iglesia? La repito. ¿Por qué la responsabilidad personal puede prevenir la necesidad de una mayor disciplina en la iglesia? La pregunta número 2. ¿Qué puede hacer un cristiano para mantenerse espiritualmente a cuentas ante los demás? Muy bien, vamos a pasar a la parte 3, que es donde dice comprometidos con el estándar de Dios. ¿Qué quiere decir estándar? Comprometidos, ¿verdad?, con el modelo de Cristo, con el tipo de Cristo, con las enseñanzas que Cristo nos dio, con ese estándar, ¿verdad? Nosotros debemos de caminar, ¿verdad? Y a la vez también resolver conflictos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 18, del 15 al 17. Si usted tiene el lápiz, ¿verdad?, y un papel donde han de apuntar, apúntelo y después en su tiempo que usted tiene de meditación o de lectura, los puede leer. Lo repito, Mateo capítulo 18, 15 al 17. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo 15. Y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consista toda palabra. Y el 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Cuando 2 o más personas trabajan juntas, eventualmente habrá conflictos. Esto no significa que una persona esté equivocada y la otra tenga razón.
puede significar simplemente que tiene opiniones diferentes. En este caso, el amor cristiano requeriría que ambas partes sean amables en su manera de hablar y en su comportamiento. Sin embargo, cuando una persona realmente ha perjudicado a otra, Jesús señaló los pasos que debemos dar para resolver un conflicto. El cristiano no está solo cuando necesita decidir cómo proceder cuando otro creyente lo ha ofendido. Pasar por alto la ofensa podría ser más fácil que encarar al ofensor. ¿Qué quiere decir por esto? Estar ofendido o ofender a alguien, o alguien nos ofendió y para lo más fácil podría pasarlo, ¿verdad? Pero eso sería más grave, de acuerdo a la palabra del Señor. Sin embargo, esta decisión a veces puede empeorar las cosas. Las heridas que no se atienden pueden conducir a heridas más profundas, porque quien no las inflige seguirá ofendiendo a otros. Jesús enseñó que la mejor manera de lidiar con una ofensa es tomarla claramente y resolverla. O sea que tomar, ¿verdad?, asuntos en la mano de la persona y hablar con ello y resolverlo, ¿verdad? Eso sería lo mejor. Jesús describió que los pasos que se deben dar para tratar con un compañero cristiano que ofende, lo primero es hablar con la persona cara a cara. Si ambos están dispuestos a resolver el problema de una manera positiva, la relación se fortalece y también el reino de Dios. Una vez que, ¿verdad?, se junten, ¿verdad?, y cara a cara platiquen, ¿verdad?, eso podría ser gran beneficio para ellos mismos, ¿verdad?, y aún para la congregación. Dice, pero Jesús no permitió que el conflicto quedara sin resolver. Si la parte infractora rechazaba la posibilidad de reconciliación, si iba la persona y trataba de hablar con él y él se negaba a hablar, entonces había siguientes pasos a que seguir. El cristiano ofendido tiene instrucción de buscar a otro cristiano que sirva de testigo entre las dos partes. Si aún no hay una resolución, Jesús le dijo al creyente que llevara a la persona ofensora ante la iglesia para una decisión final. Ya si no trabajó, ¿verdad?, de hablar, ¿verdad?, las dos personas que se ofendieron, y si no trabajó, que usted lleve 2 o 3 testigos, ¿verdad?, y no dio resultado, entonces mejor sería, ¿verdad?, llevar el asunto a la iglesia, ¿verdad? Y dice, para una decisión final. Si la parte ofensora aún se negaba a arrepentirse de haber hecho mal, los líderes de la iglesia deberían considerar a la persona como aún no creyente. Esto implica la expulsión de la comunidad de fe, ¿verdad?, de la iglesia. Se vería la iglesia, ¿verdad?, en esta situación, ¿verdad? Pero es mucho mejor, como dijimos en el primer inciso, para que todo trabajara bien y el Señor siguiera bendiciendo. Participación de los alumnos. Describa la diferencia entre una ofensa personal y un verdadero delito. Hay una gran diferencia ahí, ¿verdad? Dice, ¿cómo deben los cristianos resolver el conflicto cuando este no representa pecado en ninguna de las dos partes? Hay una pregunta, ¿cómo tratar a los que pecan, verdad? Esa es una grande enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo se deben de tratar? Claro, el primer paso, ¿verdad?, pedirle la dirección a Dios, ¿verdad? Al hablar con esa persona, si permite que hable con ella, ¿verdad? Y hacerle mirar, ¿verdad?, que solamente en Cristo, ¿verdad?, hay solución. Y es bueno, ¿verdad?, resolver todos los conflictos, porque
conflictos vienen, pues aunque uno no queramos, aleluya, pero vienen, pero hay que buscar la mejor manera, ¿verdad?, de poderlos arreglar, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora pasamos, ¿verdad?, al libro de Filipenses, ¿verdad? A Filipenses 4, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 8 y 9. Y le vamos a dar lectura en esta mañana, Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? A ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos ahí, Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4 y 8. Y la palabra del Señor se lee así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿verdad? Eso nos da la enseñanza, ¿verdad?, en Filipenses 4:8. Muy bien, seguimos adelante. Estoy para finalizar la clase y estamos viendo el último libro de Filipenses, ¿verdad?, capítulo 8 y 9. Y dice la palabra del Señor: la mente es la puerta de entrada al corazón. Las cosas que llenan nuestra mente también llenarán nuestro corazón. Lo que haya en la mente de uno, eso es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Hay una escritura que dice, ¿verdad?, de la abundancia del corazón, ¿verdad?, habla la boca. Y afectará nuestro comportamiento. Si queremos ser testigos ante el mundo que nos rodea, es importante que controlemos lo que entra en nuestra mente. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan dieron instrucciones sobre la manera en que debemos pensar. Si en nuestra mente hay pensamientos puros, nos será mucho más fácil vivir una vida piadosa que complazca a Dios. Evitar el pecado es una manera de asegurar que la iglesia permanezca pura, ¿verdad? Como dice el título, ¿verdad? ¿Cómo mantener la iglesia pura? ¿Verdad? Dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? Evitar el pecado es una manera de asegurar que la iglesia permanezca pura. Así como es importante evitar el comportamiento pecaminoso, también lo es de participar en actividades piadosas que favorezcan la justicia. El apóstol Pablo proveyó a los lectores una especie de mapa o ruta que los mantendría en el camino a la justicia. El comportamiento de un cristiano es el resultado de los pensamientos que alojan en la mente. La manera que los cristianos piensan la determinan aquellas cosas que son verdaderamente honestas, justas, puras y amables. Esas cosas, si nosotros pensamos, ¿verdad?, estas cosas que están aquí escritas en el capítulo 8 que leemos o que leímos, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, que practiquemos, ¿verdad?, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que agrada a Dios y todo lo que entre en nuestra mente, tratar que sea alabanzas al Señor. Así nuestra mente y nuestro corazón puede estar puro. El creyente en Cristo vive hoy en una sociedad que se empeña en desviar su atención hacia cosas que no son puras ni honrosas, ¿verdad? Ese es el trabajo que hay en este mundo en que nosotros vivimos, en esta sociedad, ¿verdad? Trata siempre o se empeña en que nosotros nos desviemos, ¿verdad?, de la atención hacia las cosas que son puras y honrosas. Los programas de televisión regularmente favorecen el comportamiento inmoral, ya sea explícita o implícitamente. Las conversaciones a menudo se centran en lo negativo, incluso en la iglesia.
Les dije que estaba dura, ¿verdad? Esta lección, ¿verdad? Es fuerte, aleluya, pero nos ayuda, ¿verdad? Porque, lo repito, Pablo afirmó a sus lectores a imitar el ejemplo. Este estímulo puso una gran responsabilidad en el apóstol. Dice, el mundo estaba lleno no está lleno de cosas buenas, y debemos nosotros de animarnos y siempre, ¿verdad?, estar en la palabra del Señor. Dice, repito una vez más, las conversaciones a menudo se centran en lo negativo, incluso en la iglesia. El chisme, la calumnia, se abren paso a las conversaciones entre cristianos. Cuando los hijos de Dios permiten que su mente se llene de pensamientos e ideas que no son agradables al Padre, con toda seguridad habrá un comportamiento impío o habrá un comportamiento negativo. Pablo animó a los lectores a imitar su ejemplo. Este estímulo puso una gran responsabilidad en el apóstol. Estaban aceptando el mandamiento de vivir una vida santa y pura porque abrió su vida a la inspección de otros. La vida del creyente debe reflejar el reino de Dios a los demás. Esto será posible si el cristiano está vigilante de lo que podría entrar en su mente. Una bendición adicional para quien vive en santidad es que la paz de Dios esté con ellos. El mundo puede seducirnos con muchas cosas que afectan nuestro sentido. Es fácil caer en la trampa del deseo de adquirir todo lo que el mundo ofrece, pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros sabemos en quién ha creído, aunque el mundo quiera seducirnos con muchas cosas que afectan nuestro sentido. Es fácil de caer en la trampa. Por eso debemos de estar siempre alerta, ¿verdad?, de no adquirir todo lo que el mundo ofrece. Muchas de estas tentaciones significan un gran costo espiritual. Por definición, un cristiano debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es una gran verdad. Si el cristiano tiene tal evidencia que no está viviendo para Él, que se ha apartado de Él, cuando Satanás vengan los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Hoy Satanás usa las mismas herramientas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Satanás intentó desaducir a Jesús, su misión lo tentó en 3 áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Hoy Satanás usa esas mismas herramientas. Tenemos que tener mucho cuidado. Satanás no deja de trabajar, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, ¿verdad? El enemigo anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar. El Señor lo reprenda, y siempre está usando las mismas herramientas, ¿verdad?, que usó. Cuando a los cristianos se le ofrecen posibilidades que complazcan la carne, los sentidos y el orgullo, pero que ponen en peligro el compromiso de obedecer a Dios, esto debe reconocer como una tentación y se debe de rechazar. No importa cuán atractivas nos parezcan las tentaciones de Satanás, el Señor lo reprenda, nunca estará a la altura del premio que Dios nos ha reservado para quien permanece fiel hasta el fin. Si bien una persona puede disfrutar de posesiones y riquezas en esta vida, un día dejará este mundo, y en ese momento todas estas cosas que hoy son importantes y que dan seguridad quedarán atrás. Sin embargo, el cristiano tiene la esperanza de una recompensa que durará toda
la eternidad. Y damos gracias a Dios por ello, por esa recompensa que tenemos, que va a durar toda la eternidad. Cuando el Hijo de Dios medita en esta verdad, puede elegir la justicia en vez de cualquier ganancia temporal, ¿verdad? Participación, ¿verdad?, de los alumnos. ¿Cómo armonizan sus hábitos de diversión con su deseo de vivir para Dios? ¿Cómo influye la recompensa eterna en las decisiones que tome hoy? Son muy importantes, ¿verdad?, todas esas decisiones que nosotros tomamos. Muy bien, esta ha sido la lección de esta mañana, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad?, que cada uno de los que escuchan la palabra del Señor, ¿verdad?, hayan recibido esta enseñanza, y como siempre he dicho, ¿verdad?, este ha sido mi deseo, ¿verdad?, a través de los videos de cada domingo, ¿verdad? Mi único deseo es compartir la palabra, ¿verdad?, para quienes le escuchan, ¿verdad? Comparta este video con personas que no conocen la palabra del Señor, para que ellos también reciban bendición. Y doy gracias a Dios por permitirme, ¿verdad?, un domingo más, ¿verdad?, participar en esta lección. Si el Señor no ha venido y si el Señor me lo permite, para el siguiente domingo, ¿verdad?, una vez más, ¿verdad?, estaremos, ¿verdad?, llevando esta enseñanza adelante, ¿verdad? Saludes, ¿verdad?, a los hermanos que nos conocen, aleluya, y que siempre están apoyando este video, este programa. Que Dios los bendiga y que sigan adelante. Voy a hacer una oración, ¿verdad?, para retirar, dejar este video, esperando que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Saludes a cada iglesia, aleluya, y que estamos orando por ustedes, aleluya, que Dios los siga y los saque adelante. Voy a orar por cada uno de ustedes, ¿verdad? Padre, en este momento te doy gracias por permitirme, Señor, una vez más llevar esta enseñanza, ¿verdad?, que era necesario, aleluya, es necesario primeramente para nuestra vida personal, y enseguida, aleluya, para las iglesias, aleluya, que marchen conforme a la palabra del Señor. Gracias te doy, y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente a todas las personas que escuchan esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, y el siguiente domingo, con el favor de Dios, ¿verdad?, estaré una vez más, aleluya, llevando la enseñanza nueva. Ya lo dijimos, ¿verdad? Para el otro domingo tenemos una enseñanza nueva. Dios les bendiga y que el Señor les siga multiplicando de bendiciones. Amén.